Nosotros vimos en algún programa ya firmado que la virtud denominada justicia significa dar a cada uno lo suyo. Justo es el que da a cada quien lo que le corresponde. Pues la religión entra dentro de la justicia. La religión es una parte de la virtud de la justicia, porque dar a Dios lo que le corresponde es decir nuestra alabanza, nuestro culto. Religión viene del latín religare, que significa volver a unirse, a ligarse a Dios, volver a Él. De hecho, hemos salido de Dios y tenemos que volver a Dios cada uno libremente. Pues hay como varios actos en esta virtud de la religión. Por ejemplo, la oración, el dirigirnos a Dios, hablar con Él, pedirle cosas, el sacrificio, las promesas que uno puede hacer a Dios, votos también. Todo esto forma parte de la virtud de la religión. Y decimos que hay como una serie de cultos o veneración que se da a Dios y a aquellos que ya están con Él. A veces algunos cristianos que no son católicos aquí se confunden y piensan que los católicos también adoramos, por ejemplo, a la Virgen o a los santos, a los ángeles, lo cual no es así. Vamos a verlo despacio. Por ejemplo, se dice que el culto latréutico de latría nada más se da a Dios. Viene del griego la palabra latría, que significa adoración, solo a Dios. Pero luego está lo que se llama el culto de dulía o veneración, que viene del griego. Y este culto se da tanto a los ángeles como a los santos. O sea, son aquellos seres que ya están con Dios para siempre. Los ángeles, criaturas espirituales, los santos, que eran como nosotros, hombres y mujeres, pero vivieron una vida de virtudes, una vida santa, correcta, acercaron los sacramentos y están ahora con Dios. A ellos se les da lo que se llama culto de veneración, de dulía. Les apreciamos como hermanos nuestros mayores que están ya junto a Dios. Y luego hay un tercer caso, que se llama el culto de hiperdulía, es decir, la máxima o suprema veneración. ¿A quién se le da? No hace falta como preguntarse mucho o adivinar. Ese culto de hiperdulía se le da a la Virgen, que es la Madre de Dios y Madre nuestra, Santa María. Pero no es culto de latría a la Virgen. Latría, o sea, adoración solo a Dios. Veneración a los ángeles o los santos y máxima veneración a la Virgen. También entra en la virtud de la religión lo que se llama el respeto a las realidades sagradas. Por ejemplo, a imágenes, a lugares sagrados, a personas que han sido consagradas a Dios. Es parte de la religión respetarlas a ellas. Luego sabemos que el culto exterior y público que se dé a Dios debe ser como un reflejo del culto interno, o sea, que el corazón realmente esté cerca de Dios. Y por acá hay que decir una serie de modos de adorar a Dios o de vivir la religión, lo que se llama la urbanidad de la piedad. Hay gente que no sabe ni persignarse en nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, o decir por el señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Todo eso, o cómo rezar una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, cómo hacer reverencias en una iglesia ante una imagen, cómo rodearse ante el Santísimo Sacramento. Hay que aprender lo que se llama la urbanidad de la piedad, las buenas maneras o modos o costumbres de estar delante de realidades sagradas o en una ceremonia litúrgica. ¿Qué pecados pueden darse contra la religión? Muchos. Por ejemplo, un pecado es la superstición, creer en cosas falsas y banales como si fueran dioses o referido a Dios. Luego está lo que se llama también la idolatría, es parecido, adorar ídolos. Viene de la palabra ídolo, latría, que vimos antes, es adoración, adorar ídolos, lo cual es falso. Uno puede adorar quizás el dinero o la sexualidad o adorar una serie de cosas que no son Dios. También se dan pecados contra esto en la adivinación, en la magia, cuando uno intenta ahí invocar como a fuerzas ocultas. El ateísmo es un pecado contra la religión. Los materialismos, hay un caso claro que es por ejemplo el marxismo. El marxismo, el comunismo, que ha sido una cosa nefasta para la humanidad. Hace unos años salió un libro hablando de cuántos muertos dejó el comunismo en el siglo XX. Y explicaba que más o menos en los países comunistas en el siglo XX llegaron a haber 110 millones de muertos, de ejecuciones, gente que murió por ese sistema ateo. Por eso es un pecado grave el tener esas creencias.
Luego también aparece como falta el agnosticismo, que es el decir, bueno, Dios puede que exista, pero no lo podemos conocer. El agnóstico viene de agnosis, el no conocimiento. Puede que exista, pero no lo podemos conocer. El tentar a Dios es otro pecado. Y luego está lo que se llama la simonía, que es comprar o vender bienes espirituales, y lo que se llama el sacrilegio, que es ofender o profanar lugares, personas o imágenes sagradas. Y llegamos a lo último de este programa de hoy, que se llama la libertad religiosa. O sea, para adorar a Dios, para vivir los mandamientos, tiene que haber libertad. Y es un derecho de la persona el tener libertad religiosa. Y decimos que una consecuencia de esa libertad religiosa es que uno tiene el deber de buscar la verdad y adherirse a la verdad. Hemos sido creados para la verdad y para el bien. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues sobre todo hay que buscar la verdad en lo que se refiere al camino de vuelta a Dios, la religión. Y es importante que uno busque lo que se llama la religión verdadera. Aquella religión que posee todos los medios de salvación. La Iglesia recordó en el último Concilio Vaticano II que la única religión verdadera es la Iglesia católica. En ella está la plenitud de los medios de salvación para poder llegar al cielo. No decimos que todas las demás son falsas. Algunas tienen elementos de error, de falsedad. Otras tienen unos cuantos elementos de bien, de verdad y de bondad. Pero la plenitud de la salvación se encuentra en la Iglesia católica, no por vanidad ni por presunción, sino porque Cristo lo ha querido así. Por lo tanto decimos que no es igual profesar cualquier religión. Hay gente que dice, no, la religión no salva. Bueno, eso es verdad en todos los casos, menos en uno. En la religión fundada por Jesucristo. Cristo no dejó nada escrito. ¿Qué dejó el Señor? Dejó una iglesia, un grupo de gente que se encargó, porque Él dio el poder de transmitir su enseñanza a los que vendrían después. Pues esa iglesia es salvífica, esa iglesia es parte del cuerpo de Cristo, la cabeza que es Cristo y el cuerpo que somos nosotros sus miembros. Esa iglesia sí es salvífica. La religión no salva, es verdad, en todos los demás casos, pero en este caso sí se salva porque es la que el Señor dejó como medio de salvación. Aunque respetamos, lógicamente, las demás creencias religiosas, sean cristianos o no, pero decimos que todos están llamados a buscar esa plenitud de la verdad, que no vale la pena como quedarse a medio camino, sino encontrar esa plenitud. A la vez decimos que todos están llamados, pero hay que respetar la libertad de la persona. Y a la fuerza no puede uno como obligar a alguien a creer. Debe ser libre ese asentimiento de la persona. Y finalmente una idea muy clara, y es que el Estado y la sociedad no pueden impedir actuar según la conciencia de las personas, tanto en privado como en público, si se respetan los justos límites. En algunos países se da persecución religiosa, no se deja a los católicos, a los cristianos en general, el profesar o vivir su fe, a veces con amenazas muy serias, incluso de muerte, o con burlas, una serie de leyes que van prohibiendo eso. Hemos llegado a final del programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. Y esperamos que haya sido desagradable. Están invitados para vernos la siguiente semana, a esta misma hora y en este mismo canal. Les saluda el Padre René Grimaldi. Pasen todos un buen día.